vamos a ir comenzando a esta nueva sesión de webinar Jovenpa, de Quédate en casa conectado, esta tarde con una empresa asociada conocida por todos, que siempre nos acompaña en un montón de eventos, de sesiones, que es ForLove, con Isidro Pérez y en esta ocasión también con Enrique Pérez, responsable de ciberseguridad. Y bueno, de esto vamos a hablar. Ahora nos contaréis más cosas. Os doy la bienvenida a todos. Vamos a grabar la sesión y nada, espero que sea muy útil la información, que seguro que en estos momentos lo va a ser. Está también Hugo Quintanilla, presidente de Jovenpa Alicante, que creo que nos quería saludar. Hola, Hugo. Hola, buenas tardes, Almudena. Nada, simplemente nada. Estamos ante un nuevo webinar de Jovenpa y esta vez el webinar lo va a impartir la empresa ForLove a través de Isidro Caballero y Enrique Pérez, que nos van a hablar de todas las amenazas informáticas, la seguridad informática, que bueno, que debido a toda esta situación, pues todo el tema digital, estamos todas las empresas implementándolo cada vez más y por desgracia cada vez hay más fallos de seguridad informática. Y bueno, nos van a contar todas las novedades y bueno, y cosas que tenemos que estar alerta para que no, dentro de nuestra organización, bueno, estar lo mayormente protegidos posibles. Nada, un saludo a toda la gente y nada, un saludo. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Jovenpa la oportunidad de poder compartir con todos vosotros nuestros conocimientos en ciberseguridad. Veo muchas caras conocidas, entre ellos amigos, clientes, algún familiar, pero para los que no nos conocéis, ForLove somos una consultora de ámbito nacional e internacional especializada en dar completo cumplimiento y asesoramiento a empresas. En la actualidad contamos con un portfolio de 11 servicios, unos normativos y otros aplicables según la morfología y estructura de nuestra empresa u organización. Si hay algo que ha caracterizado a ForLove durante toda su trayectoria profesional es estar a la última para dar las mejores soluciones a sus clientes, ya sea en el ámbito de las normativas legales como en procedimientos, procesos y herramientas para garantizar la seguridad de la información. Todos somos conscientes, como bien decía Hugo, de la situación actual que estamos viviendo, la cual ha acelerado la digitalización de las empresas. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado, tanto a nivel profesional, con nuestros clientes, proveedores, empleados, como a nivel personal. Y esto, evidentemente, hace que suframos una mayor sobreexposición a la vulneración de nuestra privacidad, de nuestros datos. Apenas hace unas semanas, las reuniones por videoconferencia o el teletrabajo eran una opción, estaba ahí. A fecha de hoy es la opción para mantener la empresa, la organización, en resumen, nuestra actividad viva. Para evitar riesgos, brechas de seguridad, robo de información y un largo etcétera, hoy contamos con Enrique Pérez, que es el responsable del Departamento de Ciberseguridad de ForLove. Enrique es una gran persona y un gran profesional. Vamos, es un hacker, ¿vale? Antes los malos se llamaban así, ahora son los buenos, ya que ahora son los que con sus conocimientos nos ayudan a protegernos de los malos, que en la actualidad se denominan o se llaman ciberdelincuentes. Sin más demora, le cedo la palabra a Enrique para que nos oriente y ayude a entender un poco más de esto, de la ciberseguridad. Muchas gracias y espero que sea de utilidad. Así que, Enrique, cuando quieras, puedes compartir la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar. De verdad que creo que vais a encontrar la información muy relevante. Se está haciendo y se va a hacer un esfuerzo en tratar de mantener el nivel técnico lo más contenido posible y tratar de explicar al máximo cada uno de los ejemplos, porque la idea de este webinar es básicamente divulgación. En la medida que haya información de calidad, podréis protegeros mejor, será más difícil para los ciberdelincuentes lograr robaros información, lograr robaros dinero y vuestro tiempo. Voy a compartir pantalla para pasar directamente a la presentación. Vamos a ver aquí. ¿Me confirmáis si estáis viendo la pantalla ahora? Sí. ¿Podéis confirmarme que veis la pantalla? Sí, sí. Perfecto. Bien, esta es obviamente la diapositiva de presentación, es una actividad conjunta entre Jovenpa y ForLove y se llama Ciberseguridad, amenazas y ejemplos. Bien.
Primero, un poquito de teoría. Siempre que va uno a recibir una información nueva, hay que generar un poco de contexto. Este contexto está buscando ser lo más sencillo posible. Básicamente lo que dice es que los seres humanos somos confiados por naturaleza y nos guiamos por las costumbres, mucho más de lo que nos damos cuenta. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, lo estoy oyendo, no sé si molesta a los demás. ¿Continúo? Vale. Prevenir a tiempo es mucho más económico e inteligente. ¿Qué queremos decir con esto? Que por muy, aunque nos parezca un gasto, implementar unas medidas de seguridad o incluso una molestia, realmente la molestia y lo caro es no tener esas medidas de seguridad. Y además es un poco ingenuo pensar que cuando ya me ha pasado el incidente, cuando ya he sido atacado, se puede solucionar con la misma facilidad o con el mismo nivel de gasto, de costo que tendría haberlo prevenido. Hasta el año 2018, las ciberamenazas y los ataques eran poco agresivos y poco sofisticados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estábamos acostumbrados hasta esa fecha que con un simple antivirus instalado de una manera más o menos coherente, hasta un informático de soporte técnico que poco sabía de ciberseguridad, nos mantenía la ciberseguridad de nuestra empresa, de nuestra oficina, funcionando. Realmente desde el año 2018 no es así. Las ciberamenazas se han sofisticado, se han vuelto mucho más intensas y mucho más sofisticadas. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo. Si veis el punto 3, actualmente hay 4.388 millones de personas o dispositivos conectados a Internet. Es un mercado inmenso de víctimas potenciales, víctimas de las cuales aprovecharse. Los ciberdelincuentes también están confinados. Ya veníamos rompiendo récords de intensidad de ataques en finales de 2019. Este 2020, con el confinamiento, se han roto de verdad todos los registros de récords. ¿Por qué? Porque ellos están de fiesta, están organizados, bien coordinados, con actividades distribuidas y están aprovechando que las empresas, las oficinas, los profesionales han abierto el acceso a sus datos con prisa, con ingenuidad, buscando solamente poder trabajar, sin pensar en lo fácil que se le estaba poniendo a los ciberdelincuentes los ataques. Las empresas sin políticas de ciberseguridad suponen que como no han notado nada, pues no ha pasado nada. ¿Cómo van a notarlo a tiempo si les faltan herramientas y personal especializado que les supervise su ciberseguridad? En el caso nuestro de nuestro cuerpo humano, oye, si yo siento que tengo fiebre, que me duele el estómago, que me duele la cabeza, que estoy mareado, pues sé que está pasando algo. El problema es que en el caso de la informática, si no tenemos herramientas de seguridad y de supervisión, cuando nos demos cuenta es porque el desastre ya ha ocurrido. De todas maneras, hay una diapositiva más adelante que lo explica con bastante, creo, sencillez. En el punto 6 vuelvo a incidir en lo mismo. El coronavirus ha obligado a implementar el teletrabajo de manera rápida y sin planificación previa. La gran mayoría cree que lo ha hecho bien porque puede teletrabajar. Pero ese no es la única consideración. Y sino que se lo pregunten a los ciberdelincuentes. Tú puedes trabajar, pero ellos pueden meterse en tus datos, robártelos, secuestrártelos, copiar todo lo que escribes, tus contraseñas, etc. Esto parece muy de ciencia ficción, pero realmente no es así. El teletrabajo tiene grandes ventajas, pero inmensos peligros cuando se implementa sin pensar seriamente en toda la seguridad que se necesita. Una metáfora sencilla podría ser algo tan fácil como conducir. Si yo conduzco en un coche al que no le he revisado los frenos, que va con el dibujo de los neumáticos gastado y encima voy bebido y sin el cinturón de seguridad, un medio de transporte que podía ser muy seguro, pues seguramente se va a convertir en mi tumba. ¿Vale? Como dice el punto 8, la ciberseguridad no es cara, no es difícil. Lo caro e irremediable es no haberla tenido. Esta es toda la parte teórica. Os aviso que toda la presentación no va a ser así. La inmensa mayoría tiene muchísimo menos texto. Bien. EINCIBE es la organización del gobierno que vela por nuestra ciberseguridad en España. Estos son pósters que han sacado debido a la cantidad de problemas que se están generando desde que se empezó con el teletrabajo y el coronavirus. Realmente se agravó una
situación que ya era preocupante. No, tus datos personales no están más protegidos trabajando desde casa. Tú te sentirás muy seguro, pero realmente los datos no están más protegidos. Al final de esta presentación se os darán recomendaciones que podéis implementar con bastante facilidad. Otra, no, él no está preocupado por tu salud. No facilites nunca datos personales o sanitarios a fuentes no oficiales. Veréis que el problema no es solo el facilitar datos personales de salud. Es mucho más grave y lo veremos en diapositivas que vienen a continuación. Bien, quiero daros una primicia. Esto es noticia de hoy, ¿vale? La estadística más reciente que hay de ciberataques es que, fijaos que es de 12 de mayo, ¿vale? Es 1 de cada 2 internautas españoles accede con la misma contraseña a su correo electrónico, a su banco o a sus redes sociales. Es decir, que si a uno de nosotros nos pillan la contraseña del banco, la del correo electrónico o la de la red social, nos la pillan o nos la adivinan, pues tendrán acceso a todo. Es así de fácil. De hecho, España se la pasa entre los 10 países más atacados del mundo. No es porque tengamos objetivos tan jugosos como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Rusia, China, Corea del Sur, Japón. No, es que lo ponemos muy fácil, ¿vale? Somos unas personas muy sociales, estamos muy acostumbrados a que hasta hace 2 años no pasaba nada y no nos hemos dado cuenta de que las cosas han cambiado. Bien, 3 nuevas amenazas, noticias del 25 de marzo, filtran datos robados. Ya no es solo que los ciberdelincuentes encriptan la información y piden rescate para dar una clave que menos del 10% de las veces realmente dan y que la víctima pueda descifrar sus datos. Es que cada vez se vuelve más común que antes de cifrar los datos de mi empresa, de mi móvil, de mi portátil, los han copiado. Y encima de pedirme dinero para descifrarlos, lo pague o no, me piden dinero para no publicar esa información, ¿vale? Nosotros podemos pensar que nuestros datos no le interesan a nadie, pero no hay duda de que hoy en día nuestros datos tienen un gran valor en la red. ¿Qué ejemplos puedo dar? A mí algo que me suelen decir mucho en las empresas es, bueno, pero ¿quién va a estar interesado en mis datos? Vale. Inmediatamente le pregunto, ¿estarías interesado en los datos de proveedores, costos, clientes potenciales, presupuestos que está enviando tu competencia? Claro que sí, ¿no? Pues tu competencia también. Pero no es solo eso. Con el régimen general de protección de datos, da igual si yo creo que nadie quiere mis datos. En el momento que datos personales que yo estoy manejando de mi personal o de mis clientes son revelados, aunque a mí no me importen, a la Agencia Española de Protección de Datos sí le van a importar y me va a hacer sentir lo mucho que importa. Bien. Aunque yo siempre digo que es preferible pagar la multa a tener que publicar en medios de comunicación que no hemos cuidado los datos de nuestros clientes debidamente, porque ahí ya es una cuestión de reputación. Continúo. Gmail bloquea, por favor, tomad nota, 18 millones de correos al día fraudulentos, maliciosos, ¿vale?, relacionados con el coronavirus en la última semana. Quiero aclarar que Microsoft también bloquea una cantidad parecida de correos maliciosos con virus, buscando recoger información de nuestros ordenadores o contaminarlos al día. Y así todos se les cuelan, ¿vale? Imaginad de verdad tratar si yo pudiera de verdad en esta presentación poderos hacer ver que el problema de la ciberseguridad, por el hecho de no verlo, por el hecho de no fijaros en las noticias, por el hecho de no ver la información especializada, porque entiendo que no tenéis tiempo, o simplemente porque antes no era así, ya no es así. Si solo lograra eso, realmente yo me daría por satisfecho, porque el gran problema es que actuamos con ingenuidad, cuando la información está ahí de lo que está pasando. Aparte de los correos maliciosos, junto con Microsoft, eliminan más de 600.000 webs con mapas del coronavirus, información del coronavirus, que cuando la gente iba ahí a pinchar, lo que hacía era contaminarse. ¿Bien? Es una cantidad de correos y de webs alta, ¿vale? Muy alta. Coronavirus. ¿Cómo los piratas informáticos están usando el miedo a la enfermedad para difundir virus? Mirad, esto es del 13 de marzo, ¿no? No estamos hablando de hace un año o hace 2 años.
no estamos hablando de cosas que están pasando en China o en Australia, estamos hablando de cosas que pasan aquí. Mirad este, por ejemplo, Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. Atención, desde el SEPE os informamos que si recibís un SMS en el que se os comunica la aprobación de un ERTE en vuestra empresa y se os pide el número de cuenta para gestionar la prestación, no respondáis. Quiero que tengáis algo claro, ¿vale? Esto es un ataque de phishing, se llama ingeniería social, existe desde antes de los ordenadores, os puede pasar por SMS, os puede pasar por correo, os puede pasar con una llamada telefónica que os roban la información de la cuenta. Y luego ya os apañaréis para anular los cargos en la cuenta y que os devuelvan el dinero y mientras tanto ver qué hacéis. Y eso si además no os roban la identidad o no se utiliza esa cuenta para temas delictivos. Es realmente muy grave. Bien. Entonces, no hay que caer en estos engaños, ¿vale? Este es un aviso del INCIBE, que fue con quien empezamos las diapositivas. Continúo. Aumentan los ciberataques relacionados con la situación laboral de los ciudadanos. Los atacantes hacen pasar por el Ministerio del Trabajo y el SEPE para enviar mensajes fraudulentos. Fíjense, anunciando que el usuario ha sufrido un ERTE o que su empresa está siendo inspeccionada. Con esto generan miedo, la gente deja de pensar esto será verdad, será mentira, porque tengo yo que creer en este SMS, de dónde viene, o este email, o esta llamada, y se empieza a facilitar información de la que luego nos arrepentimos. De hecho, la semana pasada le pasó a un cliente nuestro, sabía perfectamente que no debía creer ciegamente en los emails que recibía y hubo la mala suerte de que una persona nueva de la empresa que no había cogido el curso de prevención de ataques de phishing se registra y recibe un correo en el cual le piden que confirme el usuario y contraseña. Tardaron 2 horas en darse cuenta que ese correo de phishing, que ya veremos más adelante lo que es pescar información, 2 horas, ¿vale? Tardaron en descubrir que esa persona había entregado su usuario y contraseña sin darse cuenta que estaba haciendo algo indebido. Pues en esas 2 horas, cuando luego analizaron qué tipos de acceso había habido, se habían conectado desde 7 países distintos a las bases de datos de la empresa. 7 países en 2 horas, o sea, así de rápido vuela la información, ¿vale? Sobre una cuenta que seguramente sustrajo a un grupo de hackers especializado en phishing y luego, dependiendo del tipo de ordenador, el tipo de empresa que eres, lo fue vendiendo a otros grupos de hackers para que intentaran hacer caja con ese pequeño error, entre comillas, que había cometido un usuario nuevo, ¿vale? Cuidado con las páginas fraudulentas de material sanitario. No es solo que nos venden material sanitario que no cumple las medidas de calidad o que nunca llega y simplemente nos han robado el dinero. Es que también nos contaminan el ordenador o nos roban datos del ordenador, ¿vale? Todo esto relativo al coronavirus. ¿Qué ocurre? Antes era un partido del Barça Fútbol, antes era de que a una artista famosa se le había abierto la blusa. Hay 1000 maneras en las cuales la ingeniería social se aprovecha para que la gente se despiste, se interese por algo lo suficiente como para no pensar 2 veces en lo que está haciendo. ¿Vale? Este es un caso atípico, ¿vale? Esto es un caso en España, un hacker de 16 años acusado de atacar servicios sanitarios, noticia del 17 de abril, ¿vale? Organismos públicos y empresas de toda índole. ¿Qué recursos utilizó? Utilizó programas gratuitos, ¿vale? No es muy difícil, programas gratis y los conocimientos aprendidos después de varias semanas de confinamiento. Estemos claros, este chico antes de esas semanas de confinamiento no era un negado de la informática, seguramente no lo era, pero hay programas para generar virus, hay programas para generar ataques de phishing. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquier medida de seguridad seria, cualquier empresa que tenga medidas de ciberseguridad serias, detiene ese tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque están siendo utilizadas de manera amateur, por un aficionado, ¿vale? No están muy pulidas, no están muy depuradas. Pero entonces, ¿cómo es posible? Porque atacó a empresas e instituciones confiadas que no tenían medidas de seguridad serias y además no supervisaban su ciberseguridad. Esto lo logra un chico de 16 años trabajando solo. Sí, la realidad es, los hackers no trabajan solos, trabajan coordinados.
Pero el problema no es solo eso, de que ellos están coordinados, especializados y comunicados. El problema es a quién se le ocurre dejar el presente y futuro de su empresa al azar, esperando que no me ataquen, ¿vale? Esperando que no me ataquen, no, o confiando en que la situación de la ciberseguridad no se ha puesto más grave porque hasta ahora no me han atacado. Recordar, por favor, esto. Hasta hace un par de años se decía, y lo decía una institución especializada en ciberseguridad y con conocimiento de ciberseguridad tan importante como el FBI, que actúa a nivel mundial, ¿vale? El FBI y la Interpol antes decían, existen dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas. Eso ya era grave. Pero es que ahora lo que se dice es las que han sido atacadas y las que están siendo atacadas y no se ha enterado. Como colofón importante, si uno no protege su información confidencial, es culpa de uno lo que pase. Y es muy difícil, primero, localizar a quién ha hecho el ciberataque y segundo, que ante un juzgado, ante una institución o incluso ante los propios clientes o accionistas, se pueda decir que, bueno, yo no lo protegí, pero es que fue mala suerte que me atacaron. No, realmente es culpa nuestra si no nos protegemos. Bien, aquí vamos con la parte más novedosa de los ciberataques. 5 tipos de malware que infectan los teléfonos móviles. ¿Qué es malware? Pues está el software, que son programas que hacen cosas útiles, y está el malware, que son programas que hacen cosas útiles para los malos. ¿Vale? Aquí están hablando de que se empieza a atacar cada vez más a los teléfonos móviles, aprovechando vulnerabilidades de teléfonos y tablets, tanto iPhone como Android. ¿Vale? Quiero resaltar una cosa. ¿No hay virus para Linux? Sí que los hay. No hace mucho a una empresa cliente nuestra, no del departamento de ciberseguridad, porque ellos tenían todo cubierto, 4 servidores en Linux, los tenían sin antivirus y hace cosa de un mes, con un virus de 2018 perdieron los 4 servidores. ¿Por qué? Los Mac tienen vulnerabilidades, Android tiene vulnerabilidades, los iPhone tienen vulnerabilidades, Linux tiene vulnerabilidades, Windows también. ¿Por qué atacan más Windows? Porque es donde hay una plataforma mayor de usuarios y encima mayor cantidad de usuarios que digamos, tiene un nivel muy básico de conocimientos, ¿vale? Lo han hecho tan fácil de usar que es muy fácil de hackear. Continúo con los móviles. Los dispositivos móviles son el objetivo cada vez más atacado para así lograr entrar a empresas con más facilidad. Es muy sencillo. Yo me conecto al wifi del restaurante o del bar o de la cafetería o de un proveedor o de un cliente que visito. ¿Cómo puedo saber yo que esa wifi no está hackeada y en el momento que me conecto resulta que se contamina mi móvil? Cuando yo llego a la empresa, ¿qué ocurre? Que mi móvil reconoce el wifi y automáticamente se conecta al wifi de la empresa. Muy pocos especialistas de ciberseguridad consideran los dispositivos móviles, aunque sean de personal de la empresa, aunque sea del dueño de la empresa o de un director, muy pocos los consideran inseguros. Y entonces, ¿qué ocurre? Ah, es el móvil del director, es el móvil del jefe de departamento, es el móvil del supervisor. No le aplican medidas de seguridad o le aplican las mínimas. Y entonces, los malos, los ciberdelincuentes, que han logrado contagiar ese móvil o esa tablet cuando estaba fuera de la empresa, logran acceso al interior de la red de la empresa. Esto es algo que está pasando cada vez más desde la segunda mitad del año pasado, del 2019. Nosotros, en nuestra empresa, protegemos los dispositivos móviles de los clientes sin costo adicional cuando contratan la seguridad de la empresa. Pero esto no es una presentación de ventas. Lo que quiero decir es que es una situación grave y nosotros, al igual que con una formación que estamos ofreciendo gratuita, que mencionaré más adelante, también gratuitamente tratamos de ayudar a nuestros clientes a resolver este problema. ¿Vale? Bien, esto es algo importantísimo. Quizás es la diapositiva más importante de toda la presentación. Los pasos, el calendario de un ataque genérico sigue básicamente estos pasos. Puede tener un par o dos de pasos más o menos, pero básicamente es este. Primero hay un sondeo inicial y búsqueda de vulnerabilidades, que es normalmente automatizado, ¿vale? Cualquier dispositivo que se conecte a Internet, cualquier ordenador que esté conectado a Internet, es
una posible víctima de un sondeo si no hay medidas de seguridad que lo impidan. Es automatizado, ¿vale? Una vez que se ha hecho ese sondeo inicial y búsqueda de vulnerabilidades, esa información se le vende a un grupo de hackers que esté especializado en ese tipo de ordenadores o en ese tipo de vulnerabilidades o en ese tipo de industria del cual el primer grupo de hackers ha obtenido información. Como están especializados y no hay medidas de seguridad serias, logran la intrusión y su primera prioridad es pasar desapercibido. Quiero deciros algo. Los hackers novatos son como un elefante en una cacharrería o en una cristalería. Pero los hackers medianamente buenos y los buenos, su primer objetivo y en lo que están tienen habilidades muy desarrolladas es en pasar desapercibidos. Si la empresa no tiene medios y herramientas de ciberseguridad para hacer análisis del funcionamiento de las redes, del funcionamiento de los flujos de información, no los van a descubrir hasta que sea tarde. Una vez que han logrado la intrusión, se hacen búsquedas de claves, de usuarios, contraseñas. Esa información se recopila y se transmite, porque va a ser útil en el futuro. Propagarse en esa red y en dispositivos de otras redes es la siguiente prioridad. De hecho, se ataca mucho a la pequeña empresa, se ataca mucho al autónomo, porque a través de esas conexiones se accede a empresas más grandes y luego más grandes. En el caso de España no es solo que ponemos la cosa muy fácil de que nos ataquen, sino que encima, desde nuestros ordenadores se accede a otros y entonces logran tener más fácil acceder a empresas más grandes todavía. Luego, el paso 5 es localizar dispositivos de copia y contaminarlos. Ya hace tiempo que se busca contaminar hasta 6 meses de copia. ¿Por qué contaminan hasta 6 meses de copia? Por un motivo muy sencillo. A cualquiera de vosotros os entra un virus de ransomware, que son los que hacen el cifrado, que secuestran información. ¿Y qué ocurre? Diréis, bueno, yo tengo copia de seguridad. Pero si cuando vais a por la copia de seguridad la semana pasada, si es que la hicisteis, está dañada, y la del anterior también, y la del anterior también, resulta que entonces sí empezáis a pensar en pagar el rescate. Que sepáis que más del 90% de las empresas que pagan el rescate no tenían pensado pagarlo en el minuto 1 que descubren que han sido atacados. Llegan a eso, ¿por qué? Porque todas las copias de seguridad están dañadas. Y están dañadas porque no han seguido una política seria que evita esto con las copias de seguridad. Hay formas de evitarlo, pero hay que seguir una metodología. El paso 6 es la activación de la carga dañina, que es cifrado o borrado. La víctima descubre en ese momento que ha sido atacado, que sus copias de seguridad no valen y cree que le entraron ese día, el día anterior o si acaso un par de días más atrás. Realmente no es así. Si miráis debajo de los cuadritos que están arriba, en promedio son 7 meses el tiempo que pasa desde el sondeo inicial y hay casos en los cuales llegan a durar hasta 18 meses el virus, el gusano, el hacker dentro de la empresa hasta que activa la carga viral, ¿vale? Suelen además dejarse gusanos o troyanos para volver a atacar más adelante. Incluso si no se cambian todas las contraseñas, que es una cosa muy fastidiosa, pero que si no se hace, y en el paso 3 copiaron nuestros usuarios de contraseñas, les estamos dejando que vuelvan a entrar. ¿Qué pasa con esos gusanos y troyanos? Que me he despistado. Pues simple y llanamente, una semana, 2 semanas, un mes después, 2 meses después, vuelven a atacar de nuevo. Muchas veces cuando se va a hacer la primera copia de seguridad, nos vuelven a atacar de nuevo. La petición de rescate para descifrar. El 70% suele pagar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Reciben clave de descifrado menos del 10% de las víctimas. Realmente es un negocio inmenso. Estamos hablando de que ya desde 2019 los ciberdelitos generan más dinero a nivel mundial que el tráfico de drogas. Mirarlo de esta manera. Imaginaos cuántos miles de millones de euros se mueven a nivel mundial en tráfico de drogas y en ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes generan más dinero que eso. Además, lo que os decía en un principio, cada vez más casos de petición de pago para no divulgar lo extraído. O sea, me dañas la información, tengo que pagarte, ¿vale? Ahí tiro el dinero, no tuve 1, 2, 3.000, 4.000, 5.000 euros para poner medidas de seguridad o 500, tengo que pagar 2.000 para recuperar un ordenador y luego encima me pides dinero para no divulgar la información. Así funciona. Siguiente. ¿Qué es una VPN? Yo dije que no iba a ser muy técnico y no lo voy a hacer. No voy a explicar nada de lo que está dentro de este cuadro,
nada de lo que está aquí dentro. Solamente voy a decir que en un entorno protegido, los virus, por más intentos que hacen y los hackers, no logran atacar, no logran penetrar la red protegida. Si el trabajador remoto se está conectando con una VPN, ¿vale? Aunque este dispositivo esté desprotegido, al intentar pasar por el firewall que tiene la empresa, es rechazado el ataque, ¿vale? Lo ideal, obviamente, es que también el trabajador remoto esté protegido y por eso vamos a dar las recomendaciones al final. Continúo. Este es un ejemplo de, en una empresa, la sede principal no tiene por qué ser tan grande, pero habla de una sede principal que tiene un grupo de firewalls grandes, se conectan a Internet, pero todas las conexiones son seguras, ya sea en una casa, en una oficina pequeña o en un grupo de oficinas grandes. ¿Por qué? Porque todo va conectado a través de VPN. ¿Y qué significan esas tres siglas de VPN? Un VPN no es más que un túnel cifrado, blindado, entre el cual va la información de un ordenador que debería estar protegido con la red local de mi empresa. La red local de mi empresa puede ser el único ordenador que tengo allí, pero si yo estoy usando un túnel VPN, nadie va a poder interferir ni copiar la información que está desde mi casa o desde el portátil que yo tengo porque estoy visitando a un cliente, estoy utilizando un túnel VPN. Cosas importantes con un túnel VPN. No fiarse de los VPNs gratuitos. Hay docenas de noticias sobre túneles VPNs gratuitos que se ofrecían ¿para qué? Para que los que se lo instalaban y lo usaban se les copiara toda la información y luego se les extorsionara. Los túneles VPN no son caros, ¿vale? No son difíciles de implementar. Por lo tanto, vale la pena implementarlos porque nos dan seguridad. Bien. Entonces, resumiendo, un túnel VPN es un canal, es como pasar la comunicación a través de una tubería blindada que además permite que este ordenador que está remoto, 10, 50, 500 ordenadores que estén conectados a la red local de la oficina, funcionen como si estuvieran físicamente dentro. Con lo cual, estarían funcionando como si estuvieran aquí adentro, pero con la movilidad de poder estar en la calle y teletrabajar. Bien. ¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es algo muy sencillo. Tenemos un 90% de amenazas que son genéricas y conocidas. Muchas son incluso generadas con estos programas gratuitos de hacer virus, ¿vale? Hay un 9% que es cada vez más sofisticado, automatizado también, no discrimina, ¿vale? Y un 1% que ya es el más temido por los que trabajamos en esto. Son ataques dirigidos, personalizados contra una empresa en específico, aprovechando información e inteligencia que han recogido y son realmente bastante difíciles de parar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la realidad es que ese 90% de amenazas solamente hace un 10% de daños a los que están más desprotegidos, a los que tienen un antivirus de hogar o baratito, a los que creen que con un antivirus de 50 euros al año ya me ahorraré miles de euros de problemas en ciberseguridad. Pues realmente este tipo de amenazas solamente les va a afectar a ellos. O a los que confían en, no, los Mac no tienen virus, ¿quién va a atacar mi móvil? ¿Quién va a querer mi información? Señores, la última información de INCIBE dice que el 70% de los ataques los reciben la pequeña y mediana empresa y los autónomos. 70% de los ataques. Y son cada vez más sofisticados. Bien. Aquí volvemos a algo que ya se había dicho antes. Estamos viviendo la mayor oleada de la historia de los ciberataques, pero especialmente en los que son tipo phishing. Yo os puse un ejemplo de phishing de una persona que acababa de entrar en una empresa, no había hecho la formación de cómo prevenir ataques de phishing y le robaron el usuario y contraseña y en 2 horas desde 7 países habían accedido a las bases de datos de esa empresa. El phishing, resumidamente, es ir de pesca. Hay varias técnicas y se aprovecha siempre el desconocimiento de la víctima. La ingenuidad, la falta de conocimiento, sí. El usuario es el eslabón más débil. Para eso, y esto es algo que mencioné antes, en la página web de ForLog, que es www.forlog.es, en cuanto entran abajo a la derecha encontrarán que hemos puesto recursos, ¿vale? Para que haya disponibles 25.000 plazas gratis de nuestro curso para prevenir ataques informáticos usando la ingeniería social.
Hasta estamos dando un certificado sin costo a quienes hacen esa formación. Es una formación que en promedio tarda entre 3 y 5 horas, dependiendo del nivel de cada alumno, que no hay que hacerlo de un tirón, os podéis conectar varias veces, desde que os dais de alta creo que son 10 días que tenéis para completarlo. Se irán agregando más cursos de interés general porque en Forlop lo que estamos tratando es de que, primero, obviamente, tengamos cada vez más clientes en el área de ciberseguridad, pero es que el eslabón más débil es el recurso humano, el usuario. Entonces, estamos poniendo recursos de la empresa para formar al personal, para formar a los usuarios, para formar a las posibles víctimas. ¿Vale? Forlop.es, 25.000 plazas de este curso y se van a poner más. ¿Bien? Las benditas recomendaciones, lo que me imagino que estáis esperando desde un principio. Bien, son recomendaciones sencillas y todas son de sentido común. ¿Vale? La primera, el router que me instaló la compañía a la que contraté Internet en casa no debe tener la contraseña predeterminada, la que vino de fábrica, hay que cambiarla. Lo mismo pasa con la red Wi-Fi, no debe tener la contraseña predeterminada. ¿Por qué? Porque tanto para los routers como para los Wi-Fi existen bases de datos con las cuales los ciberdelincuentes pueden saber la contraseña de mi Wi-Fi, la contraseña de mi router, por muy complicada que a mí me parezca. Da igual lo complicada que me parezca. Si es la que vino predeterminada de fábrica, hay una base de datos que le va a decir al ciberdelincuente cuál es la contraseña. Es obviamente mejor incluso si el Wi-Fi que se utiliza en casa es un Wi-Fi de nivel empresarial. Los Wi-Fi de casa y la mayoría de los Wi-Fi que se usan en las empresas, los económicos especialmente, tienen una serie de vulnerabilidades que son muy conocidas y que a un hacker amateur o a un hacker intermedio le puede costar explotar, pero a un hacker con algo de nivel de conocimiento y algo de práctica le va a dar igual el largo de la contraseña, se va a poder meter adentro. Hay puntos de acceso Wi-Fi y redes Wi-Fi que son inmunes a esas vulnerabilidades. Cambiar el nombre de la red Wi-Fi para que no delate al propietario. Esto es muy importante. No conectarse a Wi-Fi públicas e incluso tener apagado el Bluetooth si no lo necesito tener encendido. ¿Por qué? Porque por Bluetooth también pueden atacar mi teléfono móvil o mi tablet. Un antivirus de nivel empresarial, no un antivirus de hogar ni de estudiante. ¿Vale? Instalado de manera profesional, actualizado y supervisado. Los antivirus, un antivirus no es una varita mágica, yo hago un conjuro mágico y ahora nada va a atravesar aquí. No, dependiendo del tipo de ataque que esté recibiendo el antivirus, él va a estar enviando alertas. Hablo de los antivirus de nivel empresarial. Va a estar enviando alertas y entonces resulta que yo estoy gastando recursos aquí, pero el ataque me viene aquí, yo desvío parte de esos recursos aquí. Es un poco como que yo estoy en un castillo y veo que me vienen arqueros, ¿vale? Pues si me vienen arqueros, pues preparo lo que tira piedras. Pero si veo que lo que me vienen son catapultas, pues a lo mejor lo que hago es preparar a los arqueros que tengo de tiro largo para lanzar las flechas con llamas, para encender un foso que tengo con algo que coja fuego y evitar que esas catapultas se acerquen lo suficiente como para dañar mis muros. Cada tipo de ataque tiene un contraataque, pero claro, el contraataque hay que definirlo y configurarlo antes de que tenga éxito. Después de que tenga éxito ya no hay nada que hacer. Ahí lo que hay que hacer es labor forense. Bien. Las contraseñas, por lo menos de longitud 12. Yo sé que las contraseñas de longitud 12 parecen muy complicadas, muy largas, pero de verdad, si no usáis contraseñas de longitud 12 con mayúsculas, minúsculas y símbolos, con la potencia informática que tienen los ordenadores hoy en día, las de longitud 10 se descubren en minutos con ataques de fuerza bruta. El sistema operativo y los programas legales y actualizados. ¿Por qué ponemos legales? Primero porque todos queremos que nos compren nuestros productos y cuando nos compran nuestros productos invertimos en investigación, desarrollo y mejora. Lo mismo pasa con el software que utilizamos. Pero es que además pasa muchas veces que tenemos, o empresas o personas tienen software ilegal y no piensan, uno, que el activador que le permite usar ese software ilegal puede estar contaminado y que por estar usando software ilegal no se actualiza igual y entonces tiene vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es tan sencillo como un cristal roto en una ventana o como una pared con una grieta
o una puerta que no cierra bien. Esas son las vulnerabilidades en el mundo de la informática. Son debilidades en la estructura de lo que yo estoy usando para trabajar. El punto 7 es cerrar todos los puertos y servicios que no deban estar especialmente abiertos o en uso. Un ordenador típico puede tener miles de puertos abiertos. Cada puerto abierto es como una puerta, como una ventana por la cual se me pueden colar. Por Dios, tengamos cerrados todos, excepto los que realmente necesitemos. Hablando de puertos, hay un puerto especialmente famoso que es el 3389, que es el que estoy hablando en el punto 8, y un servicio que se llama escritorio remoto. Hay que evitar conectarse cuando uno está teletrabajando con el escritorio remoto. Si es imprescindible conectarse con escritorio remoto, no usar el puerto 3389 ni ninguna combinación de esos 4 números. Asignar el puerto del escritorio remoto a otra ubicación y conectarse por ahí, además, lo menos posible. 9. Cifrar las carpetas en las que se almacenan los datos personales o de empresa. 10. Los programas de conexión remota tienen que tener claves seguras y diferentes para cada usuario. Es decir, si yo tengo 5 trabajadores o 10 trabajadores o 3 trabajadores, que todos no se conecten con el mismo usuario y contraseña, porque si no estamos cayendo en el error de la diapositiva que yo puse al principio, que es noticia de hoy. Que en España usamos la misma clave para el banco, que para las redes sociales, que para conectarnos al correo de la empresa. Los programas de conexión remota con claves seguras y diferentes, eso lo acabo de decir, perdón. 11. Conexiones siempre mejor con VPN, con contraseñas sólidas, no usar VPN gratis. Esto ya lo hemos explicado. 12. Recordar que los usuarios remotos deben estar incluidos en las políticas de copia de seguridad. Esto ya lo hemos visto en esta crisis del coronavirus, en lo que llevamos hasta ahora. ¿Qué ocurre? Se envía el personal a trabajar en casa, manejan los dispositivos con la información en sus ordenadores de casa y nadie se paró a pensar que había que hacerle copias de seguridad a esos dispositivos. Ocurre cualquier problema y resulta que no hay copia de la información. La última que se tiene es la justo antes de dársela al personal. Es decir, se ha perdido todo lo que esa persona ha trabajado. Bien, 13. Las copias de seguridad siempre por duplicado, en 2 medios de almacenamiento distintos, nunca los 2 dispositivos conectados a la vez. ¿De qué me sirve tener 2 discos externos? Este es un ejemplo. Tengo 2, los tengo enchufados al servidor o al ordenador que estoy usando. ¿Y qué ocurre? Me entra un virus. Qué fácil le estoy poniendo que me contamine las 2 copias. Que en el momento de activarse me destruya las 2 copias a la vez. No. Debe usarse un disco para los días pares, otro para los impares y eso como mínimo. Y encima, estas copias hay que verificarlas que están bien, porque una de las formas de determinar que tengo un hacker, un virus o un gusano metido en el sistema es que yo trate de recuperar una copia de seguridad y me dé cuenta que está contaminada. Es un gran aviso, pero si me doy cuenta después de que ya se activó la carga viral y tengo todo borrado, lo que tengo que hacer es ir a buscar el talonario de cheques, a ver si tengo suerte y soy uno de esos, 1 de cada 10, a los que sí le van a dar la clave de descifrado. ¿Vale? Por último, no hay protección 100% segura, por eso los que trabajamos en ciberseguridad siempre estamos hablando de diferentes capas que se solapen, bien configuradas, bien instaladas y supervisadas para ver los problemas, para detectar los problemas antes de que ocurran. Ya casi hemos terminado. Bien. Estamos en la parte de preguntas y respuestas. Yo pienso que lo ideal es que activéis vuestros micrófonos y todas las preguntas que tengáis las hagáis con total libertad porque a pesar del esfuerzo de tratar de no ser técnico, quizás ha sido una pequeña sobredosis y hay partes o puntos que necesitan aclaración. Yo estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Enrique, por tu explicación. Aunque Enrique dice que regalamos, no somos una ONG, pero sí que hemos querido aportar en esta parte de la que estamos viviendo nuestro granito de arena para concienciar a la sociedad, al tejido empresarial, con esa pequeña formación que hemos puesto a disposición de Jovempa y diferentes organizaciones empresariales. Así que nada, espero que sea de vuestra utilidad y demás. Y si alguno tiene alguna pregunta, o bien Enrique o bien yo, estaremos encantados de contestarla. Pues me parece muy interesante todo lo que nos ha comentado y cosas relativamente fáciles de implementar, pero me ha llamado la atención que has hablado del tema de escritorios remotos,
Y me gustaría saber qué opinión tienes de los programas tipo Anydesk, Teamweaver y todo eso, si son seguros de utilizar o Es cómo una lo ves. excelente pregunta. No logro ver a todos los usuarios, no sé quién ha hecho la pregunta, me imagino que todo el mundo la ha escuchado. Soy Almudena Gonzalo. Ah, perfecto. Y además es la gerente de Jovenpa Alicante. Bueno, de Jovenpa Federación, perdón. Jovenpa, sí, gracias. Perfecto. Pues comento. Realmente el escritorio remoto es un programa en específico y son algunos programas que utilizan el protocolo de escritorio remoto. Específicamente Anydesk no usa ese protocolo, utiliza un protocolo propio. TeamViewer también utiliza un protocolo propio. La diferencia, y esto es una información que es pública, TeamViewer ha sido hackeado varias veces, ¿vale? Lo que ocurre es que si en el momento en que es hackeado yo cambio mis contraseñas y mis contraseñas de conexión son contraseñas largas y complejas, el hecho de que hayan sido hackeados queda limitado. Nosotros no comercializamos Anydesk, lo utilizamos mucho porque es muy rápido, es muy fácil de usar. No decimos nada malo en contra de TeamViewer porque de hecho la única noticia negativa que hay es esa. Y no son programas que utilicen el protocolo de escritorio remoto que va contra el puerto 3389. Lo que sí que recomendamos es que esas conexiones de TeamViewer, Anydesk, hay muchos más programas parecidos, vayan a través o dentro de una VPN. Porque ellos por sí mismos, esa contraseña básicamente lo que hace es validar al usuario que se está conectando al ordenador remoto, pero luego no tiene formalmente las fortalezas que sí tiene una VPN, ¿vale? Entonces no me refería a esos programas cuando hablaba del escritorio remoto. Mejoraremos la presentación. No, pues simple. Lo he vinculado una cosa con la otra, pero vamos, no conozco mucho de esta materia tampoco. Te quería preguntar, en el caso de que os llegue algún cliente con un problema de este tipo que han contactado con él solicitando una cantidad de dinero, a ver, ¿qué recomendáis en primer momento? A ver, la recomendación primero es esta. A ver, una de las cosas que está ocurriendo mucho desde que estamos con el coronavirus, ya había empezado a pasar antes, es que te llega a ti un correo diciendo, tenemos fotos tuyas en la webcam y si no nos das una cantidad de dinero, a veces mencionan sexo, a veces mencionan porno, otras veces no, sino simplemente son fotos íntimas. Si no nos das dinero, vamos a divulgarlas. La realidad es esta. Si realmente las tuvieran, desde un principio te mandarían algún ejemplo de esas fotos, ¿vale? La inmensa mayoría de las veces lo que están buscando es asustar al usuario que mande dinero. Bueno, las formas de mandar dinero ya no es solamente con moneda virtual, ahora incluso tarjetas de débito prepagadas, o sea, la cosa se ha sofisticado y variado. La recomendación siempre es, obviamente, no pagar. Lo que ocurre es que la realidad es muy dura, ¿no? Si eres una empresa que resulta que hoy se activa una carga maliciosa y descubres que la única copia de seguridad que tienes y que funciona, porque no te la contaminaron, es de octubre del año pasado, y tú dices que son 6 meses hacia atrás, yo no puedo poner a todo mi personal a transcribir 6 meses de datos, porque primero, ¿cuándo van a terminar? Y segundo, ¿qué hago con los clientes? ¿Vale? Nosotros ahí entendemos que la empresa, y lo hemos visto pasar, pagan el rescate. El gran problema es que el promedio es entre el 7 y el 9% de las que pagan el rescate realmente reciben clave de descifrado, ¿vale? Y además vemos que, ¿qué ocurre? La realidad, que yo sepa, por lo menos mi experiencia, empresas que les sobra el dinero son muy poquitas. Entonces, yo voy justo de presupuesto, no he gastado lo que tenía que gastar en ciberseguridad, me viene un ataque, tengo que pagar 5, 10, 15.000 euros para recuperar la información. ¿Qué ocurre? Y esto lo hemos vivido nosotros. Vamos a implementarte seguridad. Es que ahora estamos sin dinero. Nos hemos gastado el dinero de informática y más en pagar el rescate. Pues tristemente esas empresas son las que luego, porque no han implementado medidas de seguridad, como ya estuvieron dentro, ya le copiaron usuarios y contraseñas y además ya saben que pagan, les vuelven a atacar de nuevo. Hay empresas grandes que incluso les ha pasado 3 veces en 2 meses.
Y claro, eso es tirar realmente el dinero. Es un tema de concienciación y todos sabemos que es mejor prevenir que lamentar. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría de las personas no está al tanto de la información que se ha publicado hoy en este webinar, ni tiene tiempo de estar mirando prensa especializada y creemos, ¿vale? Creemos que no está pasando nada. ¿Por qué? Porque además, si a ti te atacaran en tu empresa, tú no vas a salir a decirlo a los cuatro vientos. Te lo callas. Pero eso es como que a tu vecino le entraran a robar y tú ves que está arreglando la cerradura y dice, ah, ¿te ha pasado algo? No, es que estoy cambiando la cerradura porque me iba mal la llave. Él está cuidando su reputación. Pero cuando te roben a ti la semana que viene, ¿por qué ha sido? Porque no sabías que estaban robando en tu mismo edificio. Así de sencillo es lo que está pasando. Sí, y además, como ha comentado antes Enrique, el ataque no es inminente. Se tiran 6, 7 meses captando información de toda nuestra base de datos y puede ocasionar tanto una molestia económica como reputacional hacia nuestra base de datos. Y sobre todo lo que decía Enrique, huir del tema gratuito, porque al final hoy en día nadie trabaja gratis, todo tiene un coste, todo tiene un valor. Y nos tenemos que preguntar esta sencilla pregunta. Dice, si no estoy pagando con euros, ¿de qué me están cobrando? Evidentemente de nuestra información. O sea, no hay que ser tal. Estamos cansados todos de recibir correos. El señor Smith tiene cáncer, eres su único heredero. Ya, el tema del SEPE, ¿no? Que ahora está de moda por el tema de la situación laboral que estamos viviendo, pues evidentemente pues habrá gente que por desconocimiento, porque no está cobrando, mete sus datos y flaco favor le están haciendo a sus cuentas bancarias. Y como bien dice Enrique, todos, el usuario, todos tenemos un smartphone, da igual la marca, que estamos vinculados con las cuentas bancarias, etc., con el correo de la empresa y demás. Hace poco salió un cliente nuestro que le habían copiado el correo electrónico, le había mandado a sus proveedores el cambio de número de cuenta bancaria para pagar esas facturas y se ha montado ahí un enlace de comunicación que ha pagado, pero que el proveedor no ha cobrado. Ha cobrado alguien se ha metido por medio, que ha estado 6, 7 meses estudiando esos datos. ¿Es así, Enrique, o no? Sí, sí, y además es que es un negocio muy, muy rentable, porque lo que están es aprovechándose, uno, del descuido, de la ingenuidad, la confianza de unos, ¿vale? Y dos, del dinero que está generando otra gente. Entonces, roban, así de sencillo. Y cuando es de un banco español a un banco español hay posibilidades de recuperar. Como el banco de destino sea un banco fuera de la Comunidad Económica Europea, os puedo decir, pasa un año y no se recupera el dinero. Eso técnicamente se llama ataque de hombre en el medio. Técnicamente. Yo tengo una pregunta. Dígame. Enrique, volviendo una de las cosas que ha dicho Almudena, que comentabas con el tema de NIDES, que estoy viendo que el tema de NIDES tiene RSA 2048 en el tema de intercambio de claves asimétricas. ¿Sigues pensando que es necesario un VPN? A ver, nosotros recomendamos la VPN por un motivo muy sencillo. La VPN es un servicio de comunicación cifrado que lo está manejando y supervisando el Departamento de Seguridad de la empresa o de quienes le lleven la ciberseguridad. Nosotros personalmente utilizamos NIDES y yo soy un fanático de NIDES. NIDES no te dice que reemplacen una VPN o que no te recomienden la VPN por un motivo muy sencillo. La VPN en principio, las VPNs formales, funcionan con un dispositivo de seguridad que es un firewall, que es el que está gestionando las claves y el cifrado. El otro ordenador, ¿vale? El ordenador remoto, no necesita tener un firewall, aunque realmente sería lo ideal, pero puede trabajar simplemente con un cliente de VPN. Si yo establezco mi conexión con el firewall a través de una VPN, para empezar, la IP y la internet que estoy usando en el ordenador remoto es la misma que está dentro de la empresa. Sobre eso monto el NIDES, ¿vale? Y está funcionando con la seguridad 100% no existe, pero por lo menos está funcionando con una capa exterior extremadamente segura. No, sí, el problema que veo yo es un tema de ancho de banda. A ver, las VPN realmente te reducen, debido al tema de cifrado, la velocidad, te agregan un poco de lag, ¿vale? Pero lo digo por eso, porque estás cifrando lo cifrado. O sea, al final, en función de qué tipo de conexión tienes que hacer, sí, obviamente, contra más seguros como todo. Y tener una caja fuerte como la del banco, en mi caso, sería ideal. Pero ni como pyme, ni como... Digo, por ser también, bajar un poquito al nivel nuestro, es decir, a ver, una pyme, y te digo, yo, por ejemplo,
otra de las cosas que te iba a comentar, ¿qué opinabas sobre el tema? Has comentado el tema de cambiar la contraseña del router que nos dan las compañías. Sí. Yo normalmente, yo no soy consultor de ciberseguridad, soy un aficionado como todo cualquiera. Yo normalmente lo recomiendo siempre es capar la wifi del que me regalan y poner el mío propio. Porque normalmente suelen tener agujeros de seguridad en la WPS. Vale, te comento, tu nombre es José Antonio. Bien, José el Antonio, detalle es que las recomendaciones que has visto en esta última diapositiva están basadas en la gente que está teletrabajando. Si está puesto al final de la línea, dice, mejor utilizar un wifi de nivel de empresa. Es decir, el usar un wifi de nivel de empresa es, olvídate del wifi que te vino con tu router baratito que te regalaron y pon un punto de acceso seguro. Claro. El detalle es que un punto de acceso seguro no te va a bajar de 250 euros, sobre todo si los quieres que no sufra de vulnerabilidades. Si quieres que no sufra las vulnerabilidades que existen en wifi, que son conocidas, tienes que irte 200, 300 euros y eso, plantearlo para cada trabajador de una empresa puede ser mucho, aunque sí lo menciono. Mínimo es que tenga una contraseña segura. Por otro lado, nosotros estamos haciendo un webinar que está dirigido a personal no técnico. Yo no he hablado del protocolo web, ni el WPA2, cuál se debe utilizar. Digamos que hay una serie de detalles que se escapan, ¿vale? Que se escapan al alcance del webinar. Con respecto a la de la VPN, una licencia que además son de por vida para un firewall te cuesta 50 euros. Y una vez que tienes una VPN montada, tú puedes definir el nivel de cifrado con que quieras que funcione y luego al programa de conexión remota que estés usando, que a lo mejor ya no lo necesitas porque estás conectado directamente con la misma IP, también asignarle un nivel de cifrado más bajo. Son cosas con las que puedes jugar, pero que las podemos hablar si quieres o resolver esas dudas a posteriori. Sí, no te preocupes. Sí. ¿Vale? Porque se ve que controlas del tema, pero claro, hay muchos más usuarios y normalmente no son del área de informática, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas que no se han dicho y que también son importantes. Si tenemos más preguntas. Creo que Iciar, ¿no? ¿Querías intervenir? ¿Perdón? Sí, perdón. Sí. Bueno, yo conocí un poco del tema del año pasado que me pasó, que el chico de administración recibió un mail mío ordenando una transferencia de un importe elevado, que por eso, obviamente, y como yo no esas cosas no las pido por mail, no la hizo. Pero yo no había enviado nunca ese correo electrónico y, bueno, aparte ahora estoy recibiendo, no sé si a alguien le está pasando, un montón de mails de bancos, bueno, lo que parecen ser bancos que luego obviamente no lo son, que bueno, porque sí que es verdad que no soy nada, no suelo entrar ni pinchar, pero en algún caso me pone que se me van a bloquear las cuentas si no pincho un link y meto no sé qué datos. Y como yo gestiono también la de mi madre, es que están llegando hasta con las cuentas apareciendo que es la de mi madre y todo. Y no sé si es solo a mí o porque es que lo recibo casi a diario. Realmente le está pasando a mucha gente. Por eso nosotros hemos puesto en la web de ForLog, y de verdad que es algo que es gratis, lo que pasa es que estamos haciéndole publicidad y promoción para que la gente lo pueda aprovechar, pero tanto tú como tu madre, como un vecino, como gente de la familia, estas 25.000 plazas del curso de cómo prevenir ataques utilizando ingeniería social. La ingeniería social precisamente es esto que tú estás diciendo. Pincha aquí que te vamos a bloquear la cuenta, tienes que confirmar los datos, o igual, mira, se te acaba de aprobar el ERTE, presiona aquí para que puedas cobrar. ¿Qué pasa? Te generan una distracción, te generan una alarma, te generan una preocupación y al reaccionar con un reflejo sin pensar, estás pinchando en algo donde si no tienes las medidas de seguridad debidas, se te está colando algo al ordenador que vas a tardar semanas o meses en descubrir, ¿vale? Y eso ya sí, no pasas a una página en la cual pones tus datos de contacto o de acceso, usuario y contraseña, como pasó en esta empresa y este empleado nuevo, y en 2 horas le habían entrado desde 7 países distintos a la base de datos de la empresa.
Sí, está llegando también un mensaje de banco como que te adelantan el dinero del ERTE, que tampoco es verdad. Lo digo porque hoy le ha pasado a un par de chicos míos de la oficina y como la gente tiene necesidad de cobrarlos, seguramente habrá quien esté cayendo. Yo lo digo un poco porque eso no, a mí no me ha pasado, pero le ha pasado a 2 personas cercanas y con el que primero un banco cuando adelanta el dinero de entrada, pero claro, entiendo que hay gente que realmente tenga esa necesidad, pinche al final y se lo crea. Pero es que realmente ocurre lo siguiente. Los ciberdelincuentes no son tontos, son vagos, son aprovechados, tienen poca moral, disfrutan aprovechándose de gente que es confiada, de hacer picar a los demás, ¿vale? Es ese tipo de personalidad. Pero realmente el phishing, este tipo de ataques, funciona mejor cuando hay parte que es verdad. Realmente los bancos sí están ofreciendo a los que tienen el ERTE aprobado, ¿vale?, adelantarles el dinero. Pero ojo, que eso sea verdad no significa que cuando yo recibo un correo ya no veo el remitente, ya no pongo el ratón encima del link y antes de darle clic veo que no tiene nada que ver con el banco. ¿Qué me cuesta una llamada de teléfono al banco y verificar si me han enviado ese correo primero? No, vamos a ciegas a algo que nos han puesto como un caramelo, ¿vale? Es que además los bancos no están mandando esos CDs. Te adelantan el dinero, pero tienes que ir tú y pedirlo. Claro. No están mandando ningún email a nadie para adelantarle el ERTE. O sea, lo hacen, pero tienes que ir tú. A mí me ha llegado un correo de un banco que nunca ha entrado por la puerta de ese banco. Digo, joder. Digo, y no encima de eso que correcto, también de bancos que no, vamos, que no tengo cuenta bancaria. Digo, no sé. Pero bueno, mi hija que tiene 16 años... Una cosa, perdón, Isidro. Hay un ataque que se hace en las etapas, en la etapa 1, que es la etapa de sondeo, en la cual todos los routers, todos, llevan un registro de cuáles son las webs que visitáis más. ¿Os acordáis de un 1% que son los ataques dirigidos y personalizados, que son los más temidos? Pues en un ataque dirigido y personalizado, yo no envío indiscriminadamente a toda una base de datos de correos del Santander, corriendo el riesgo de que la mitad no tenga cuenta en el Santander. No. Sondeo el router de mi objetivo y veo cuáles son las webs que visita. Y si veo que visita la web del Aldi, no le envío una publicidad del Corte Inglés. Y si veo que visita el Banco Santander, no le envío un correo malicioso de ING. Entonces, fijaos cómo incluso el no tener el router con la contraseña cambiada y no tener unas medidas de seguridad puestas, está revelando información nuestra que, ojo, no es solo en el router, también en el teléfono. ¿Por qué? Porque yo visito webs con el teléfono. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me conecto a una wifi en una tienda, en un supermercado, en un centro comercial. ¿Y cómo sé yo realmente que esa es la web del centro comercial? Porque él pone ese nombre. En 5 minutos enseño a hacerlo vosotros y a simular ser la web del Corte Inglés. ¿Me entendéis? Entonces hay que ser más desconfiado, incluso aunque sea mi banco, mirar los enlaces, que no haya ninguna letra cambiada, en fin, son cosas que se explican en el curso que estamos ofreciendo nosotros en la web. Perdona que te interrumpí, Silvia. No, simplemente quería comentar que mi hija, que no tiene empresa de momento porque tiene 16 años, le ha llegado un ataque que le van a bloquear la cuenta de correo electrónico si no paga. Digo, bueno, pues hija mía, pues paga, ¿qué vamos a hacer? 16 añitos, o sea que no hacen una discriminación, es masivo, ¿vale? Es masivo, y sobre todo, el tema es de que muchas veces nos llega información, muchas veces vas a un centro comercial, wifi gratis, y como somos así, españoles gratis, nos conectamos. Y si pasas por la puerta de una tienda X, al día siguiente tienes publicidad de esa tienda X. Muchas app que nos estamos descargando en nuestros teléfonos móviles llevan vinculado que para que sea gratis acceden a nuestra geolocalización, con lo cual estás creando un patrón de nuestra conducta, de nuestros datos, y al final podríamos ser atacados, ¿tal? El otro día leí una frase que quiero compartir con vosotros que me llamó mucha atención. Dice que, bueno, el que navega por internet es que como el que anda por un barrizal, o sea, es imposible borrar las huellas, la van marcando. Entonces, bueno, pues hay que ser consciente de tener más precaución, que quizás sea la idea de este webinar, ¿no? De concienciarnos a ser más consecuentes de que todo no vale, que todo no es gratis y que no tenemos más precaución, sobre todo ya a nivel empresarial, porque todos tenemos mucha información, tanto contable, fiscal, como de datos de personas, clientes, proveedores. Así que nada, espero, no sé si habrá más preguntas, porque tenemos la hora ya justa, creo que era 1 hora, ¿no, Almudena? De tiempo, sí. Estamos ahí en el tiempo ya.
Si hay más preguntas, Enrique, pon la diapositiva con tus datos y de contacto y demás, para que si alguna persona, como puede ser Juan Antonio de Ipido, quiere contactar algún tema más profesional o más técnico, te puedas contestar. Y sobre todo, bueno, pues gracias a todos por asistir y espero que haya sido de vuestro interés. Y no obstante, estamos a vuestra disposición para lo que queráis en este campo. Para mí creo que ha sido muy interesante. Me parece muy importante lo que decís del tema de la formación. Yo creo que todos nos tenemos que formar en estos temas porque somos usuarios constantes de todos estos canales, en la oficina, a nivel particular, los móviles, y a las generaciones jóvenes también ir formándoles en que no todo vale, porque hablabas de tu hija, pero la gente más joven, esto ya, vamos, no lo tiene presente para nada, ¿no? Bueno, mira el patrón del colegio, ¿no? Que cuando íbamos a pensar que nuestros hijos iban a dar la clase desde casa, con un ordenador. Claro, claro. Un detalle con los hijos, ¿vale? No hace falta un ordenador muy potente para yo ponerme delante de una webcam y que simule que yo tengo 12 años y soy una niña y además cambie mi voz. Y resulta que la hija de alguien está hablando con un hombre de 50 años con toda la mala intención y ella no tiene cómo diferenciarlo. Es decir, si no conoces a la persona en el mundo real, ¿vale? Desconfía, pero incluso pueden estar suplantando a esa persona. Fijaos en las aplicaciones que existen para móvil, donde yo puedo coger y hacer que en el mismo Zoom, ¿vale?, mi cara sea la de Elon Musk o la de Trump, la de Donald Trump, y son aplicaciones que no necesitan nada más potente que un móvil. Entonces eso es importante hablarlo con los hijos, lo digo porque yo tengo 2 adolescentes en casa y es una de las cosas que les hemos explicado, que no se fíen, que hay siempre preguntas que se pueden hacer para descubrir si quien está hablando contigo es quien dice ser, y que incluso no te fíes ni por la voz ni por la apariencia. Eso escapa un poco al contenido de este webinar, pero como la idea es aumentar la ciberseguridad de todos los que estáis viéndolo, pues os hago ese comentario. Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad que nos dais de formarnos, a ver si ahora tenemos tiempo de entrar y hacer ese curso que estáis ofreciendo, pues yo creo que toda información es poca y yo creo que debemos dedicarle un rato a este tema. No, y que además está muy bien hecho y es muy fácil de hacer realmente. Y no necesitáis hacerlo de un solo tirón. Podéis entrar y salir varias veces, es gratis, o sea, y os digo algo, si no lográis terminarlo en los 10 días, le escribís a Isidro, me escribís a mí y se os da una prolongación de tiempo. Lo de 10 días es por ponerle una cantidad de tiempo razonable para un curso que no debería durar más de 5 horas. Pero si necesitáis más tiempo, alguno de vosotros, con toda seguridad, Isidro o yo, os lo podremos ampliar. A los clientes nos lo ampliáis directamente, ¿verdad? Claro, Sí, por supuesto. sí. Por supuesto. Nos están proponiendo hacer alguna sesión específica sobre el tema de móviles, quizás, que también el tema de móviles en el trabajo es importante. Es cuestión de que lo coordinéis con Isidro y yo me coordino con él para lo que es fechas, duración, temática, etcétera. Hablarlo con Isidro y desde nuestro departamento os aseguro que el problema va a ser filtrar la cantidad de información que tenemos para hacer algo que sea sencillo, porque información hay montones, realmente hay montones de información. Aplicaciones que no debéis usar, prevención que debéis de tener, ejemplos prácticos de cosas que están pasando y se pueden evitar y son fáciles de detectar. Se puede montar algo para móviles también sin ningún problema. Pues nada, Almudena, cuando quieras hablamos y sí. Esto. Enrique, muchas gracias por tu participación. Creo que la gente ha quedado bastante contenta. No obstante, tienen tu teléfono, cualquier cosa que necesiten, correcto, que se pongan en contacto contigo y demás. Y nada, sabemos que ForLove es una empresa asociada a Jovenpa, lo llamamos en el ADN y estamos para ayudar al tejido asociativo. Así claro, que tenemos que crecer todos. Si no nos ayudamos, muy mal. ¿Vale? Pues sí, crecer y fortalecernos. Exactamente. Pues nada, si no hay más preguntas, yo creo que ya es la hora de tomar el café. Venga. Muchísimas gracias a todos por asistir esta tarde y especialmente a ForLove, a Isidro y a Enrique, a Hugo que ha estado también por ahí con nosotros.
y nada, esperamos veros en el próximo. Muchas gracias a todos vosotros. Claro que sí. Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós.